Bien, chicos, empecemos. Perdón, sí, estaba muteado. Ya lo saqué. Eh, Les explicaba cómo la semana pasada habíamos visto cómo nacía la filosofía, la reflexión filosófica, y posteriormente eh, vimos un poco del nacimiento histórico de la filosofía en Occidente. Y obviamente también tuvimos oportunidad de hablar de un poco de las disciplinas filosóficas y demás, ¿no? Ello te irá quedando más claro conforme pasen los días porque son términos recurrentes, ¿no? Ontología, ética, todo eso. Eh, lo que vamos a ver el día de hoy es para empezar, una pequeña periodización de la filosofía, ¿sí? Como ustedes saben, el temario de filosofía para este semestre ha cambiado un poco y las clases sobre historia de la filosofía pues solamente serán en las primeras semanas, las 5 primeras si no me equivoco, y luego ya va a ser un poco más temático esto de la presentación del curso de filosofía y vamos a abordar más problemas que etapas o que pensadores, ¿sí? En general, la historia de la filosofía se suele dividir en 4 o 5 periodos, considerando pues la filosofía antigua desde el origen de la filosofía hasta el periodo helenístico, periodo romano, cualquiera de los dos, caída del Imperio Romano, empieza la filosofía medieval, que llega más o menos hasta el descubrimiento de América, y desde entonces podemos hablar del inicio de la filosofía moderna, que llegará hasta la mitad de 1800 más o menos, ¿no? Diríamos 1840, con algunas obras importantes que veremos en su momento. Acá se le considera filosofía contemporánea, pero algunos le llaman filosofía postmoderna, ¿no? Porque contemporánea ya no es, ¿no? Pero es una manera de considerarlo, y si a ti te preguntan, tú dices que es filosofía contemporánea, ¿no? Así está puesto en nuestro temario. Bueno, hoy día hablaremos de filosofía antigua. Primero, reconocer que la filosofía antigua se divide en 4 periodos, ¿sí? Donde tenemos el periodo cosmológico o periodo presocrático, después tenemos al periodo socrático o antropológico, y la diferencia entre estos dos periodos es que el primero se preocupa por los problemas de la realidad. Los primeros filósofos se preocupan por saber cuál es el origen de todo lo que existe. Luego vamos a tener pues un periodo antropológico caracterizado por los problemas de lo que es el hombre, que es el alma, que es la virtud, que es el conocimiento, o sea, todo lo relacionado con el hombre. Por eso obviamente se llama antropológico, o también denominado por su máximo representante, periodo socrático. Luego tenemos el periodo de los sistemas, donde dos filósofos en especial, ¿sí? Aristóteles y Platón, tratarán de sistematizar todos los problemas de la filosofía, dando desde su propia perspectiva algunas respuestas a estos problemas que los filósofos del periodo cosmológico y del periodo antropológico habían dejado. ¿Bien? Y por último tenemos el periodo helenístico, donde pues se ven sobre todo problemas morales como la libertad, la felicidad, etcétera, pero que en este semestre no hablaremos ya del periodo helenístico ni tampoco del periodo cosmológico o presocrático, y en esta clase nos enfocaremos en abordar dos pensadores del periodo antropológico y dos del periodo de los sistemas o sistémico filosófico. ¿Bien? El primer filósofo del cual hablaremos de este periodo antropológico, que como te digo tiene un enfoque en el ser humano, es nuestro buen amigo Protágoras, ¿sí? Protágoras es pues uno de los máximos representantes del sofismo, justo con Gorgias, y diríamos pues que nuestro buen amigo Protágoras ha sido vilipendiado en la historia de la filosofía, al igual que la mayoría de sofistas, porque precisamente no se ha entendido del todo cuáles han sido las circunstancias en las cuales nació esta tradición sofística. Bien, de hecho, hay 3 generaciones de sofistas. La primera generación, los sofistas mayores, son Protágoras y Gorgias. La segunda generación son llamados los sofistas políticos, y la tercera generación los sofistas helísticos. Y estos dos últimos grupos, que son sofistas menores, ya se preocupan por cuestiones muy peculiares y generalmente defienden intereses particulares, muy personales. En cambio, Protágoras y Gorgias son sofistas mayores y se preocupan por el bien de la comunidad, ¿sí? Todavía no se han desvinculado de la comunidad. Pero la pregunta es, ¿por qué los sofistas adquirieron mala fama? Bueno, adquieren mala fama principalmente por el hecho de que cobraban por dar clases, pero no por dar clases de filosofía, sino porque ellos tenían que enseñar
ciertos tipos de conocimiento. Es por eso que algunos les han llamado los maestros de la antigua Grecia, ¿no? Los ilustrados de la antigua Grecia. ¿Esto a qué se debe? A que nuestros amigos los sofistas enfrentaron un periodo de cambios, ¿sí? Creo que ya lo habíamos hablado un poquito la semana pasada. Lo que sucede es que nuestros amigos los sofistas vivieron en una época donde la jerarquía, ¿sí?, que tenía en la pirámide, perdón, en la cúspide de la pirámide, a estrategas militares, a personas con mucho dinero, esa pirámide, digamos que se horizontaliza un poco, ¿sí? En tal sentido, la participación cívica ciudadana va a ser un poco más importante. Entonces, la persona de a pie, que no tiene tanto dinero como los principales representantes de la ciudad, va a tener que ir al ágora, al espacio público, para disertar, llevar su opinión, sus intereses y hacer que esto se desarrolle. Entonces, para eso tú necesitas convencer a las otras personas. Y es ahí donde entran los sofistas. Los sofistas serán principalmente maestros de retórica, pero también enseñarán ética, política, historia, poesía, conocimientos culturales diversos que te pueden ayudar en el arte de la retórica o de convencer a los demás. Pero como te dije, los sofistas se preocupan todavía por la ciudad. Esto hará que ellos traten de enseñarles sobre todo a aquellos que ellos consideran, ¿sí?, mejores líderes o que van a tener ideas más útiles para la sociedad. Bien, es así que como una consecuencia de ello, imagínate que tú eres Protágoras, que tú le estás enseñando a la gente a cómo convencer a los demás y te das cuenta que no todos piensan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacó Protágoras? Las verdades únicas y absolutas, universales, no existen. ¿Por qué? Porque para empezar no hay mayor coincidencia entre las opiniones que de manera espontánea surgen en las personas. De hecho, uno comprueba que generalmente se dan cambios o diferencias y hasta contradicciones significativas de una opinión a otra. Esto hace, ¿sí? Esto hace que lo que nos dice el buen Protágoras es finalmente que cada persona tiene su verdad. La homo mensura, el hombre es la medida de todas las cosas. Para que quede más claro, pongámoslo en un ejemplo, ¿sí? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que a nosotros, los limeños, se nos pregunta si hace frío. En esta época que estamos viviendo, que según Cenami, una de las fuentes más confiables que existe en el Perú y en la vida, es uno de los inviernos más fríos. Así que, ¿qué diría un limeño promedio? Sí, se siente frío, ¿no es cierto? Tendríamos frío de todas maneras. Ahora imagínate que traes una persona de Ticlio, de las zonas altas de Puno, Cajamarca, Ayacucho, ¿no?, de Ancash, de Cusco, y esta persona viene a Lima, a nuestro invierno, y la persona, tú le preguntas, ¿hace frío? No, y es más, lo ves con politos, shorts, chanclas, ¿no es cierto?, relajado. Ahora imagínate que traes una persona de la zona caribeña o de la zona selvática donde hay mucho más calor y lo traes acá a Lima. En este invierno, ¿cómo va a estar? Recontra obligado, ¿no es cierto? 3 polos, 2 poleras, short, calentador, 2 calzoncillos, su pantalón encima, 3 pares de medias, 2 zapatillas, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esto sirve para comprobar lo que dice Protágoras. Si le preguntamos a cada uno de ellos si hace frío, uno me dirá que sí, otro me dirá que no, otro me dirá más o menos. En sentido estricto, no existe una verdad única, según Protágoras. La verdad y la falsedad, como dice la presentación, depende de cada persona. ¿Bien? El buen Protágoras, ¿sí? El buen Protágoras, obviamente cosecha algunas enemistades porque la mayoría de filósofos tenía la tentativa de que se podía descubrir la verdad y segundo, de que no se debía de cobrar por un conocimiento o un afán de saber libre y desinteresado, como decía Pitágoras. Entonces, Protágoras se está yendo por el otro camino, pero él no cobra por hacer filosofía o por enseñarte a filosofar. Este cobra por darte una herramienta. Un curso de retórica es una herramienta para que tú puedas triunfar y llevar tu opinión adelante. Pero, profe, pregunta, si Protágoras decía que cada uno tiene su propia verdad, entonces ¿cómo sabemos qué es lo más útil para la sociedad? Si él se preocupa todavía porque la polis mejore. Bueno, simple y sencillo. Lo que sucede es que para Protágoras la verdad que tiene que triunfar siempre es la más útil. No se concibe que si se le enseña a alguien retórica sea para llevar una idea
estéril, tonta o inútil al triunfo, ¿no? Eso no sucede, dice Protágoras, desde una óptica un tanto realista por momentos, ¿sí? Eh, y entonces, este tipo de opinión va a ser una de las corrientes que vamos a encontrar en el periodo antropológico. La otra vendría encabezada por un señor sumamente famoso. Este señor, el buen Sócrates, ¿sí? De hecho, Sócrates en algún momento llega a alguna verdad, ¿sí? Llega a la verdad, al conocimiento, de que las creencias que él tenía hasta el momento no eran tan fiables, tan seguras. Entonces, él empieza a buscar nuevo conocimiento verdadero. Y para ello tendrá que dialogar con otros ciudadanos atenienses. Es así que tú lo ves a Sócrates caminando como loquito, hablando con cualquiera que se encuentra, pero sobre todo con las personas que son bien estimadas dentro de la sociedad ateniense. Esto es, personas que ocupan un cargo público, personas que tienen mucho dinero, personas respetadas, y les empezará a preguntar por distintas cuestiones, por el amor, la justicia, la libertad, etc. Y esto lo que hace es obviamente generarle problemas a Sócrates, porque con las preguntas que él hace genera incomodidad y además muchas veces las personas a las cuales cuestiona quedan mal paradas y se sienten afectadas, se sienten ofendidas, porque los han hecho quedar como bestias, pues, ¿no? Que a nadie le gusta quedar como bestia, aunque lo sea. Entonces, lo que hace Sócrates es de alguna manera ganarse o granjearse enemistades. De hecho, Sócrates sí combatió a los sofistas, como dice la presentación, pero en el plano filosófico, porque en el plano de la sociedad ateniense no hubieron verdaderas rencillas entre ellos. De hecho, Sócrates tuvo una formación prácticamente sofística y eso se ve en sus recursos para tratar de hallar ese principio de verdades que él habla, ¿sí? Bien, a ver, los leo antes de empezar con la explicación detenida de Sócrates. Sí, de alguna manera los sofistas enseñaban sí, virtud o una virtud que se basa en el arte de convencer a los demás, podría decirse. Estamos ahí, te dice Han, en la vida y el amor, así es. Bien, lo que me dice Yuritsi sería, por ejemplo, la opinión de Sócrates y de algunos que vamos a ver hoy día de hoy, que existen verdades universales. Bien, eh, sí, Jordan, hacen que Sócrates va a hacer que se den cuenta de su ignorancia a la mayoría de ellos. Lo que me dice, perdón si lo pronuncio mal, lo voy a pronunciar como se le dice, Ray. Eh, la retórica, ¿qué era? La retórica es el arte de manejar los discursos en público para convencer a los demás. ¿Bien? Eso sería la retórica. La mayéutica la vamos a explicar a continuación con lo que va a hacer Sócrates. ¿Bien? Y sí, finalmente las enemistades de Sócrates van a terminar haciendo que lo sentencien a beber cicuta, lo condenan a muerte y posteriormente Platón, para Platón esto será un hecho que lo va a marcar. Bien, bien, continuamos. Sócrates tiene que tratar de eh, dar respuestas a lo que es el hombre, pero también a lo que es la virtud y cómo se consigue el conocimiento, que son preguntas que ya han soltado los sofistas con su manera de pensar. Entonces lo que hará el buen Sócrates es proponer algo. Primero, que existen las verdades, ¿sí? Existen las verdades, pero la mayoría de personas no las ha conocido. De hecho, Sócrates dirá que él tampoco las conoce. ¿Bien? Ese es un primer punto que hay que reconocer. Existen las verdades, pero no están fuera de nosotros, sino que están dentro de nosotros. Pero sin embargo, desde que nosotros nacemos, nos fijamos más en lo que está afuera y nuestro conocimiento viene de lo que nos dan nuestras sensaciones, nuestro cuerpo, y entonces ahí es cuando pensamos que la verdad es relativa. Pensamos que cada cual tiene su opinión y esa es la verdad para cada quien. Pero lo que dice Sócrates es que realmente existe una verdad, pero esa verdad no está afuera, sino está dentro de ti, en tu alma. Así, tipo anime, ¿sí? O sea, la verdad está en tu corazón. Algo así te lo diría Sócrates. Y él lo compartiría y lo admitiría por el hecho de que para Sócrates las verdades
son producto, ¿sí? Son consecuencia de que nosotros ya hemos conocido la verdad en otro plano. Pero Sócrates no va a ir más allá. Eso ya lo dirá luego su discípulo Platón. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es explorarnos a nosotros mismos para tratar de volver a traer esas verdades que habitan dentro de nosotros. ¿Bien? Ahora, como te decía, desde que nosotros vamos creciendo, para volver a esto que habíamos hablado la semana, lo del asombro, cómo perdemos el asombro, vamos recibiendo respuestas, nos llenan de un conocimiento. Pero para Sócrates, ¿ese sería conocimiento verdadero? No, ese es conocimiento falso. Bien. Y por eso, para Sócrates, lo primero que hay que hacer es reconocer que ese conocimiento es falso. En otras palabras, reconocer que eres un ignorante. ¿Y Sócrates lo acepta? Sí. Sócrates dice, yo solo sé que nada sé. En otras palabras, lo único que puedo afirmar es que no sé nada. Es por eso que el oráculo de Delfos es esta especie de lugar donde se podían comunicar con la divinidad en la ciudad de Delfos, que está al norte de Atenas, no muy lejos de hecho, y donde la divinidad se supone que decía cosas certeras sobre lo que sucedía y sobre lo que iba a suceder. Y entonces la divinidad comunicó que Sócrates era el hombre más sabio, porque el resto de hombres creen que saben porque han llenado su mente de falso conocimiento, pero Sócrates sabe esto y es el único que lo sabe. Entonces por eso, aunque sepa una sola cosa, es el que más sabe, pues definitivamente. Entonces, lo que enseña Sócrates es, primero, que debes conocerte a ti mismo. Segundo, reconocer que la mayoría de tu conocimiento es falso. Y tercero, empezar la búsqueda dentro de ti. Porque tú eres una fusión de cuerpo y alma. ¿Dónde está la verdad? ¿En tu cuerpo o en tu alma? En tu alma, pues, porque el alma es la esencia del hombre y el cuerpo es la herramienta del hombre. ¿Tú cómo defines a un carpintero? Tú dices, el carpintero es el serrucho, el carpintero es, por ejemplo, el martillo, los clavos. No, tú no defines así al carpintero, tú lo defines por lo que hace. El ser humano, ¿cómo se define entonces? Por lo que hace. ¿Y qué es lo que hace de distinto a las demás personas o a los demás seres? Lo que hace de distinto es simple y sencillamente el pensar. Por tanto, es el alma racional lo que define al hombre. Ahora, conócete a ti mismo, para Sócrates, que te permite hallar verdades, va a ser muy complicado de conseguir, sobre todo porque la mayoría de personas vive infundida en esta falsa autoestima que les hace creer que de verdad saben, pero en verdad no saben, pues. Entonces Sócrates impondrá un método que es el famoso método mayéutico. Recordemos que a diferencia de los sofistas, que tratan de convencerte diciéndote muchas cosas y haciéndote pensar y rebatiendo tus argumentos, lo que hará Sócrates en el método mayéutico es una serie de preguntas para que tú mismo aceptes que estabas mal y luego trates de descubrir verdades universales. Explico brevemente el método mayéutico. El método mayéutico lo podemos dividir en dos etapas, ¿sí? A ver, atentos. Dos etapas. La primera etapa le diríamos la etapa de refutación o negativa. Y la segunda etapa le diríamos la etapa propiamente mayéutica, que es el cuestionamiento positivo. Esto es lo que sucede. Sócrates primero conversa con alguien, ¿sí? Y lo primero que hace Sócrates, aquí usa sus estrategias retóricas, ¿sí? Le dirá a ese interlocutor, me han dicho que tú, por ejemplo, no sé, voy a inventar un nombre, Evatlo, me han dicho que tú sabes bastante de política. Y yo te respeto, te admiro, me saco el sombrero, después nos tomamos una selfie, así que quiero que me enseñes de política. Tengo una pregunta, dime, Evatlo, ¿qué es la justicia? Y entonces, cuando ya el interlocutor, en este caso Evatlo, está lleno de orgullo, se pone soberbio y entonces empieza a explicarle, mira, Sócrates, tú que eres una bestia y no sabes nada, te voy a explicar qué es la justicia. Mira, Sócrates, la justicia es darle a cada quien lo que pertenece y lo que merece. Eso es lo justo. Y entonces, ¿qué dice Sócrates? Muy bien, Evatlo, muchas gracias, ¿no es cierto? Eres una luminaria, lo que sea, pero ¿me permites hacerte unas cuantas preguntitas? Y entonces lo que hace Sócrates a continuación es esta parte de la negación. Él ya sabe que es ignorante, ahora quiere que los demás sepan que también son ignorantes. Entonces empezará a preguntarles, pero Evatlo, si tú me dices que la justicia es darle a cada quien a lo que pertenece, imaginemos la siguiente circunstancia. Imaginemos que un amigo me trae... me presta una soga,
¿sí? Porque yo la necesito para, no sé, para arriar mi ganado, para cualquier cosa. No tengo correa, lo que sea. Y entonces, de pronto este amigo me pide que yo le devuelva su soga. Por una referencia o definición de justicia como la que tú me has dado, yo tendría que aceptar el devolverle su soga. Pero alguien me cuenta por ahí que mi amigo quiere esa soga para quitarse la vida, para acabar con su vida, porque ha sufrido una serie de desgracias, pues, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿le voy a devolver su soga? Según tú, yo sería justo si permito que mi amigo muera, en lugar de no darle la soga, y es más, incluso tratar de convencerlo de que no lo haga. Entonces, Sócrates ya puso en jaque a este interlocutor. Al final va a seguir haciéndole preguntas de este tipo y el interlocutor, por mucho que trate de arreglarlo, va a tener que aceptar que estaba mal su definición de justicia. Errado el concepto, entonces hay que buscar conceptos nuevos. El interlocutor, en este caso Evatro, dirá, sí, papi Sócrates, tenías razón, yo era ignorante. Ahora tenemos que buscar nuevo conocimiento, pero dímelo pues Sócrates, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera definición de justicia? ¿Y qué dirá Sócrates? Tampoco lo sé, pues, pero lo podemos descubrir juntos si gustas. Y entonces empezará pues la famosa búsqueda de conocimiento socrática, ¿sí? Entonces, aquí Sócrates se porta, como él bien ha dicho, como una comadrona, como una partera, como una obstetriz. Tratará de hacer que las demás personas obtengan conocimiento a través de preguntas que los hacen rebuscar en su interior, según palabras del mismo Sócrates. Y de esta manera se obtendrán verdades que son universales. Dicho sea de paso, Sócrates tiene estrategias retóricas, usa la ironía, por momentos se burla de manera muy fina y elegante de sus interlocutores, pero de manera muy delicada, ¿sí? Entonces, profe, Sócrates no es un sofista, entonces no lo es, pues porque principalmente combate la idea de que la verdad es relativa, pero usa algunas estrategias que podrían considerarse sofísticas hasta cierto punto, ¿eh? Algunos no lo aceptan. Bien, leo sus consultas antes de pasar al siguiente pensador. Por favor, hagan llegar sus consultas, sus preguntas, los leo. Valentina me dice Wittgenstein. Sí y no. eh, Wittgenstein, bueno, de él hablaremos luego, ¿no? Pero sí, hay una revisión de los conceptos. En eso se parece a Wittgenstein, Valentina. Eh, Rudy Frey me dice, ¿era irritante? Y yo imagino que sí, ¿no? Imagínate que alguien venga y te pregunte por tus creencias y se ponga a preguntarte todo lo que sabes. Así como los niños, ¿no? Pero que encima sea viejo, o sea, el doble de irritante, ¿no? Es como que tus padres te empiezan a preguntar, ¿por qué usas el celular? ¿Por qué usas tanto tiempo? ¿No es cierto? ¿Con quién conversas? Ah, sí, ¿de qué conversas con esa persona? Ah, con ella te quedas conversando o con él te quedas conversando hasta las 3 de la mañana y por eso no te levantas a tu clase de la playa a las 8. Ya, imagínate, ¿no es cierto? Entonces, Félix me pregunta, sí, yo imagino que era irritante, Rudy. A ver, Félix me pregunta, ¿es necesario el conocerte a ti mismo? Para Sócrates, sí, porque en nuestra concepción el conocimiento está fuera, pero en la de Sócrates está en tu alma, o sea, en ti mismo. Pues entonces, si quieres conocer las verdades, tienes que conocerte a ti mismo. Es la lógica socrática, ¿no? Moisés, en parte todo lo que decía Protágoras estaba solamente en parte, no todo, porque recordemos que la participación en la ciudad era importante para Sócrates también. De hecho, no va a ser condenado por no participar en sus deberes públicos, sino porque se metió con la gente equivocada, ¿no? Como a veces pasa, ¿no? Y luego te mandan la moto y bueno, algo así fue la historia de Sócrates, solo que a él le mandaron la cicuta, no la moto. Bueno, Rudy, lo que dices es certero, ¿no? Eso es más realista. Sí, nunca vamos a terminar de conocernos. Ciro me dice, o sea que no podemos ver más allá de nosotros mismos. Eso depende, ¿no? Hay quienes creen que hay maneras de conseguirlo a través de la meditación eh, eh, o de estupefacientes. No sé, pero eso no es tema para esta clase. Es el primer paso, Giancarlo. Conocer que eres ignorante es conocerte, ese sería el primer paso. Sí, Hermelinda, y hay otros caminos. Bueno, ahí lo dejamos, ¿sí?
Bien, entonces continuemos con nuestro siguiente pensador, que será discípulo de Sócrates, pero este discípulo de Sócrates en verdad, eh, dentro de los discípulos de Sócrates va a ser el discípulo mayor, digamos, pero no por edad, sino porque va a ser el mejor, podríamos decirlo de esa manera. Y lo que tratará de hacer este discípulo de Sócrates, que se llamó Aristócles, ¿sí? Será observar con mucho cuidado lo que decía Sócrates y ver cómo lo procesan incluso a su maestro y cómo lo condenan a muerte. Y es lo que se queda sorprendido es de cómo pueden haber condenado al hombre al que se decía era el hombre más sabio de Atenas. Aristócles era una joven promesa en Atenas y se consideraba que si él hubiese decidido dedicarse a la política, hubiese sido un líder como Pericles, o si hubiese dedicado a la poesía o a escribir tragedias, hubiese sido también un gran escritor. Y de hecho Aristócles cambia su vida después de lo que sucede con su maestro Sócrates y fundará una pequeña institución donde se dedicarán a debatir problemas relacionados con la verdad, pues, ¿no? Porque al igual que su maestro cree que existen verdades universales, solo que Aristócles no es conocido como Aristócles, sino que será conocido principalmente por su apodo, su chaplín, su sobrenombre, que es Platón, ¿no es cierto? ¿Y qué significa Platón? Es como acá en Perú tú le digas a alguien espaldón, pues el chapado, el maceta, el de las espaldas amplias, le decían a nuestro buen amigo Platón. Bien, para entender a Platón, y la escuela Rudy se llama la academia, ¿sí? Es la academia. De ahí viene el nombre academia que usamos hasta nuestra vida. Bueno, es una manera de decirle en México, Giancarlo, pero sí es válida. Bien, para entender mejor lo que va a hacer Platón, tengo que explicarles dos cosas de manera previa. Platón primero tiene que responder a los problemas que dejaron los presocráticos, los que se preguntaban por la realidad y la naturaleza de la realidad. Y lo que sucede es que la naturaleza de la realidad es cambiante, ¿sí? Entonces, este es un primer punto. Platón tiene que responder al problema del cambio. Profe, pero no hay ningún problema con que las cosas cambien. Bueno, para ti no, pero para los filósofos presocráticos sí lo hubo. Y te lo muestro ahora, mira. Sucede que, según los filósofos presocráticos, como este señor que se llamó Parménides, el movimiento significa lo siguiente, obedece a la siguiente lógica. Significa que las cosas pasan de ser a no ser, ser a no ser. Por ejemplo, imaginemos una semilla que se va a convertir en un árbol. Para que esta semilla pase a ser un árbol, primero tendrá que ser un pequeño germen, una planta, ¿sí? Y al momento en que ya pasó a ser una planta, dejó de ser una semilla. En otras palabras, el cambio implica que uno es y no es a la misma vez. Entonces la pregunta es, ¿puede existir un mundo donde las cosas sean y no sean a la vez? Eso no tiene lógica. Para Parménides, la respuesta es que el cambio no existe. Y Platón asumirá la lógica del cambio de es y no es y no es. Y lo que tratará de hacer es darle una respuesta a este problema. ¿Cómo puedo explicar que la realidad sea o no sea? ¿Niego el cambio como Parmenides o lo acepto y doy otra respuesta? Bueno, él dará otra respuesta. Y para eso tenemos que, yo los voy a explicar, ¿sí? Lo que han visto en la diapositiva hace un rato, lo del mundo de las ideas y demás, yo te lo voy a explicar desde este famoso mito que es el mito de la caverna, ¿sí? Perdón, está descolocado. No, este no es el mito de la caverna, perdón. Equivoqué la presentación. Ahí está, este es mejor. Ese es otro mito de la caverna, el mito. Bien, eh, lo que sucede, según Platón, es que si nosotros queremos entender esto de cómo es el mundo, la realidad, podemos usar mitos o alegorías. Y él va a usar el mito de la caverna, ¿bien? A ver, atentos para que les quede lo más claro posible. Según Platón, lo que pasa es que debemos imaginarnos, perdón, que hay una caverna. Dentro de esta caverna hay un muro que divide la caverna en dos partes, ¿sí?
ahí está, pueden ver mi raya que no está muy recta, pero ayuda a entenderlo, y ese muro tiene del lado interno a una serie de personas, un conjunto de personas que están eh, amarradas, están encadenadas y que solo pueden ver el fondo de la caverna. Del otro lado del muro están unas personas que pasean con unas estatuillas o figurines, ¿sí? Y estas personas hacen que por una fogata que está a su costado, las figurines proyecten sombras sobre el fondo de la caverna, lo que hace que finalmente, ¿sí?, las personas que están encadenadas piensen que lo único que existe son las sombras o figurines. Perdón por hacer tantas rayas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice nuestro buen amigo Platón. ¿Qué pasa si una persona sale de la caverna? ¿Sí? Acá los vemos justamente escapando. Primero, va a atravesar dos etapas. La primera, cuando llegue frente a la fogata. Cuando llegue frente a la fogata, esta persona sufrirá lo mismo que te pasa a ti cuando en la noche alguien te escribe y abres la pantalla de tu celular, ¿no es cierto? Y entonces el brillo está subido al máximo y te enceguece un poco, ¿no? O como cuando estás durmiendo y alguien prende la luz de tu habitación. Bueno, lo mismo, vas a quedar enceguecido. Lo que dice nuestro buen amigo Platón es que acostumbrarse a la luz, a ver una nueva verdad, siempre cuesta un poco. Ahora, imaginemos que esta persona ya se acostumbra sus ojos y logra salir de la caverna. Aquí ya vive una segunda etapa, ¿sí? Aquí ya se dio cuenta de que no solamente lo que veía eran sombras, sino que además estaba en una caverna y ahora tendrá que adaptar sus ojos a la luminosidad solar. Pero una vez que lo haga, ya puede considerarse a alguien que ha visto la verdad, ya ha salido de la caverna, ¿no es cierto? En estas épocas de COVID, pues el mito de la caverna es como nuestra casa, ¿no es cierto? Eh, Ahora, ¿qué es lo que sucede? Imaginemos que esta persona regresa a donde estaban sus amigos los encadenados. ¿Bien? Al momento en que hace el proceso de descenso o de regreso, obviamente tiene que volver a adaptar su vista a la oscuridad y todo, pero al momento en que está con los encadenados, sus viejos amigos, él tratará de contarles las verdades que ha visto. Y ellos simplemente pensarán que él ha perdido la cabeza, que ha enloquecido. ¿Qué pasa si esta persona iluminada les insiste una y otra vez? Pues las personas van a tener miedo porque este es un loco. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a terminar acabando con su vida. Normalmente le debemos a todo aquello que no entendemos o no queremos entender. Entonces, ¿qué es lo que nos está presentando Platón? Una referencia histórica a su maestro Sócrates. Pero ahí no acaba el asunto, ¿bien? Ahora hagamos una interpretación de este famoso mito de la caverna. El mito de la caverna puede entenderse como la aparición de las dos sustancias o la teoría del mundo de las ideas. Según Platón existen dos mundos, el mundo de las ideas, el mundo perfecto, inmutable, que no cambia, y un mundo cambiante, sensible, imperfecto, que es el mundo de las apariencias, ¿sí? ¿En cuál de los dos vivimos nosotros? En el mundo sensible, ¿sí? Pero nuestra alma estuvo en el mundo de las ideas, pero lamentablemente cayó en un cuerpo. Y como cayó en un cuerpo, crece rodeado de todo lo temporal, imperfecto, e incluso el conocimiento, Platón llamará doxa, opinión de este mundo, es imperfecto, pues es cambiante. Veis que los sofistas hayan dicho que es conocimiento relativo, cuando en verdad no lo es. Porque si tu alma empieza a trabajar racionalmente, ascenderá ¿a dónde? Al topus Uranus. ¿Qué es topus Uranus, profe? Lo que está en el top, pues, en la parte más alta del cielo. ¿Qué es eso? El mundo de las ideas. De hecho, esto ya es construir la teoría de la reminiscencia, según Platón. Sería como salir de la caverna para llegar al mundo de las ideas donde todo es perfecto. Eso sería en el plano del conocimiento, donde pasamos de una doxa a un episteme, al conocimiento de las verdades, que no es otra cosa que interactuar con las ideas perfectas de todo lo que existe. Por ejemplo, la idea perfecta de silla, la idea perfecta de libertad, la idea perfecta de amor, de persona. Ahí están todas esas ideas perfectas de las cuales se han derivado estas cosas imperfectas que vemos en nuestro mundo. Tu alma lo único que tiene que hacer es recordar y volver a vivir lo que ya ha vivido, porque cuando cayó este cuerpo, borró cassette. ¿Bien? Ahora, desde el plano ontológico, lo que nos dice Platón es lo siguiente. Si el cambio es pasar de ser a no ser,
Entonces, ¿por qué las cosas existen? Porque ser y no ser no pueden estar en el mismo sitio, pues no tiene lógica eso. Bueno, lo que dice Platón es que esas contradicciones se dan en el mundo sensible, lo de ser y no ser. Pero en el mundo de las ideas, ¿qué es lo que se da? El ser perfecto. Entonces pregunta, ¿quién sostiene a quién? ¿El mundo perfecto al imperfecto o el imperfecto al perfecto? Es obvio, ¿no es cierto? El mundo de las ideas, el perfecto, sostiene al mundo cambiante, porque es lo que nunca deja de existir, porque es perfecto, pues lo perfecto no puede dejar de existir. El mundo sensible, entonces, puede ser, no ser a la vez, pero en cambio el mundo de las ideas siempre va a ser. Así resuelve el problema del cambio Platón. Pero ahora, ¿qué pasa, profesor, con el problema del ser humano? El conocimiento ya lo explicamos, pero ¿qué pasa con el problema de la virtud? Bueno, la virtud será, como decía su maestro, conocerse a uno mismo. Pero es un conocerse a uno mismo que tiene que ver con saber que tú eres la unión de los dos mundos. El alma que viene del mundo de las ideas y el cuerpo que es parte del mundo sensible, ¿sí? Que es, como dice en la presentación, material, corruptible. Ahora, como el alma es preexistente del cuerpo, ¿qué sucede? El alma, al momento en que cae en este depósito que es el cuerpo, se ve afectada por el cuerpo. O sea, el cuerpo influencia en el alma, haciendo que el alma no es que se separe, pero que sí, de alguna manera, se divide de acuerdo a las partes que tenemos en el cuerpo y a los efectos que el cuerpo tiene en nuestras almas. Es así que él explicará la teoría del alma tripartita, que se puede entender también a través de un mito o una alegoría, que es la famosa alegoría del carro alado. Esta es la alegoría del carro alado, ¿sí? Según Platón se puede entender nuestra alma como una persona o auriga, como se le llama al que lleva los caballos en un carro, llevando a dos caballos, o perdón, tratando de coger a dos caballos que tratan de jalar un carro que es alas, que tiene alas, perdón, que es alado. Uno de los caballos es el caballo negro, el otro es el caballo blanco, y el caballo negro es pues arisco, no es dócil, se revela y demás. Y el caballo blanco es un caballo dócil, obediente, bonito, y el auriga siempre le cuesta pues manejar dos caballos con actitudes y comportamientos tan diferentes. El caballo negro sería como la parte del alma que Platón va a llamar el alma concupiscible, ¿sí? Que se ve afectada por los impulsos o deseos bajos. Por ejemplo, lo que tienes en tu vientre, hambre, deseos de supervivencia, que te llevan a veces a la violencia, y por el otro, los deseos sexuales del bajo vientre, que de alguna manera te llevan pues también a actos de violencia que pueden ser, que tienen que ver con aliviar pues los apetitos sexuales. Y el caballo blanco se ubicaría un poquito más arriba, en la zona del pecho, porque ahí es donde se deposita el alma irascible, el alma que se indigna cuando algo injusto, algo innoble sucede. Por eso es que el caballo blanco es el caballo bueno, porque hay veces que dejarse llevar por un impulso puede ser bueno siempre y cuando obedezca a una cuestión racional. Entonces, el auriga tiene que tratar de coger estos dos caballos para que lo lleven hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia el mundo de las ideas. En otras palabras, si tú quieres conocer, si quieres tener episteme, conocimiento de las verdades ideales perfectas, tienes que controlar esos efectos del cuerpo sobre tu alma. Porque si te dejas llevar por los deseos, nunca vas a conseguir verdades. El sabio, en otras palabras, o el filósofo, diríamos, de una manera más precisa para Platón, tiene que controlar pues estos impulsos, ¿no? Que obviamente están relacionados con su definición de alma, ¿no? Ahí está Platón. Ahora, chicos, nos quedan 15 minutos de clase, tienen un minuto para hacerme todas sus preguntas correspondientes por el chat público. Bien. Pero no se olviden, ¿sí? Detalle, que no existen varias almas, según Platón. Es una sola alma dentro de un cuerpo, pero el alma se ve afectada y por eso es la sexta división, ¿no? De acuerdo a cómo se ve afectada. Si es afectada por la parte más baja, es el alma apetitiva o concupisciente, concupiscible también le dice. Si se ve afectada por pasiones más nobles, será el alma irascible, ¿sí?
Y Giancarlo me pregunta, ¿La República y el banquete de Fedón son de Platón? Sí, son dos de los principales diálogos de Platón. En la República hablará del sistema político ideal, quienes deben gobernar, la idea de bien, la idea de justicia, también hablará de la libertad, y en el Fedón hablará principalmente del alma, ¿sí? ¿Qué diferencia la mayéutica, me pregunta Iván, la mayéutica a la teoría de la reminiscencia? Muy buena pregunta. Genial pregunta, ¿no? Bueno, diríamos que principalmente Sócrates, en su método mayéutico, usa las preguntas y de manera presencial, ¿no? Estar con la otra persona para poder interactuar y hacerle las preguntas. En cambio, en la teoría de la reminiscencia, bueno, y ahí la teoría de la reminiscencia es un presupuesto de Sócrates, porque él asume que yo te pregunto porque tú ya tienes conocimiento de una vida pasada, digamos, ¿no? De tu alma al menos, de tu alma que ha estado en una vida pasada. Pero en cambio, para Platón, las preguntas y el método mayéutica ya no son necesarios, porque si ya alcanzaste la verdad, ¿qué tienes que hacer? ¿Seguir haciendo preguntas? No, tienes que divulgarla, pues, para los demás. Entonces, Platón, a pesar de que escribe en forma de diálogos, como en la República, el Fedón, el Fedro, eh, el Gorgias, el Protágoras, que también son diálogos, el teteto, entonces él lo que hace ahí ya es exponer a través de diálogos una verdad que ya se consiguió gracias a la mayéutica socrática. Esa sería un poco la diferencia, ¿bien? Tenemos que proseguir. De nada, Iván. Más bien, mientras más preguntas hagan, mucho mejor, y te agradezco, Iván, y agradezco a todos los que siguen haciendo preguntas, porque por ahí me permite redondear algunas cosas que no han quedado claras y quizás decir algunas que puedan ser interesantes. Jordan, ya no se va a ver el primer motor inmóvil, sí, es un tema, ya no es parte del temario, pero sí vamos a ver a continuación a un discípulo de Aristóteles y de Platón, perdón, Aristóteles, y el que propuso precisamente la idea del motor inmóvil. Bien, ¿qué sucede acá, a ver, con nuestro buen amigo Aristóteles? Aristóteles es discípulo de Platón, ¿sí? Pero él ha tenido una formación muy distinta a la de Platón. También se piensa que el buen Aristóteles va a ser una figura prominente, que va a destacar, pero sobre todo que va a destacar en el ámbito de la medicina porque su maestro, su padre y maestro Nicómaco, también es médico y entonces él ha aprendido todo a través de la observación y entonces se dicen que tiene grandes habilidades para la medicina y pues se piensa que va a superar a cualquiera que se haya dedicado a la medicina, incluso al mismo Hipócrates, ¿no? Pero Aristóteles, que es padre de casi todas las ciencias antiguas, escuchará rumores de un tal Platón en Atenas y le dirá, papi, por favor, matricúlame en la Academia de Platón, ¿no es cierto? Entonces lo matricularán en la Academia de Platón a don Aristóteles y Aristóteles era discípulo de Platón, pero en algún momento se tendrá que separar porque cuando Platón está por fallecer o dejar la academia, tendrá que dejarla en manos de alguien. Todos piensan que va a ser Aristóteles, sí, Aristóteles porque es su mejor discípulo, pero no la deja con Aristóteles, sino con su sobrino, el sobrino de Platón, y de esta manera Aristóteles, nada resentido, se ve obligado a fundar su propia academia. Pero no le pondrá academia, sino le pondrá el perípato, ¿sí? Es de ahí que todos los que fueron discípulos de Aristóteles se les llama peripatéticos. Aristóteles piensa que lo que su maestro ha estado hablando en torno a la realidad, el mundo de las ideas, eso es referirse a cosas que no existen en este mundo. Y por tanto eso ya no es hacer exploraciones físicas o divagaciones físicas, sino metafísicas, que están más allá de la física. ¿Bien? Es por eso que él va a llamarle metafísica a lo que hoy en día entendemos como filosofía primera o teología. ¿Bien? Pero también filosofía, para él es casi lo mismo. ¿Bien? Lo que criticará de su maestro principalmente es la teoría de las ideas como separadas de un mundo sensible. Ahora, para entender esto, volvamos al problema del cambio, ¿sí? Ahí está. Mira lo que dice Aristóteles. Para medio cambio. En cambio, Platón aceptó el cambio, pero tuvo que decir que existía una realidad donde no había cambio que sostenía a este mundo que cambia. Y Aristóteles, ¿qué va a decir? Es que han estado mal todos, pues, todos que han entendido que el cambio es ser, no ser, ser, no ser, ser, no ser, y eso está mal, pues, el cambio no es eso. El cambio significa que el ser puede ser en potencia o puede ser en acto. ¿Cómo funciona esto? A ver, imaginemos el mismo caso, el de las semillas. ¿Qué significa que una semilla sea un acto? Significa que lo es en este momento. Pero ¿la semilla va a ser siempre semilla? No.
porque cabe la posibilidad, puede que tiene la potencia de volverse un fruto. En el ejemplo, una calabaza, puede ser una mandarina, una manzana, lo que tú quieras, ¿sí? Lo que se te antoje. Entonces, todo lo que es en acto también lo es en potencia. Por ejemplo, tú que eres en este momento en acto, estudiante de la pre, ¿bien? En acto, en la actualidad, es lo mismo, acto, actualidad. ¿Y que eres en potencia? Lo que podría ser, ¿qué podría ser? Profesional. Pero, profe, también podría ser gamer, entonces también eres un gamer en potencia. Entonces todos tenemos en acto un ser y en potencia varias posibilidades. Entonces de ahí que se explique el cambio o el movimiento según nuestro amigo Aristóteles. Por tanto, Aristóteles tendría la necesidad de crear un mundo de las ideas como su maestro. No, pues, porque él entiende el cambio de una manera totalmente distinta. Y como dice Giancarlo, ¿sería el paso del acto a la potencia? Sí, pero cuando ya pasas a la potencia, empiezas a hacer en acto y ya tienes otras potencialidades, ¿sí? Por ejemplo, si en este momento eres un adolescente, eres en potencia adulto, pero también en potencia eres un anciano. Pero ¿cuál está más cerca de tu realidad? La del adulto, pues. O adúltero también podría ser. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos va a decir nuestro amigo Aristóteles? Aristóteles dirá que existe un solo ser, no existen dos seres como pensaba Platón, el ser perfecto y el ser imperfecto. No, 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 existe un solo ser. Y es más, él va a decir que esta sustancia se conforma básicamente de materia y forma, pero esta sola sustancia compuesta de materia y forma tiene otras causas que explican su condición de ser. Bien, para entenderlo mejor, ahí están las 4 causas aristotélicas, ¿bien? Vamos a buscar una pequeña imagen que nos permite entenderlo de manera breve. Ahí está, esto es lo que dice Aristóteles. Todo lo que existe se compone de materia y forma, lo que Giancarlo acá menciona como ilemorfismo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, una mesa, materia, madera, clavos, pero también una forma. O sea, alguien ha tenido que darle esa forma para que tú puedas llamarlo mesa, si no, no funcionaría como un soporte y demás. El ser humano también, causa material del ser humano, músculos, huesos, compuestos de ciertos componentes químicos y a su vez de ciertos componentes físicos, por ejemplo, los átomos, los electrones, todo eso. Ahora, la causa formal, tenemos que tener una forma, estos músculos, estos huesos tienen que tener una forma, si no, no diríamos que es el ser humano, pues. Y obviamente, estas que son las causas extrínsecas de todo lo que existe van a tener, a su vez, las causas, perdón, intrínsecas van a tener las causas extrínsecas, o sea que están fuera de, y serían la causa eficiente y la causa final. En el caso de la mesa, el carpintero sería su causa eficiente, el que lo hizo. ¿Quién sería tu causa eficiente? ¿Diosito? No puede ser Diosito, ¿no es cierto? ¿Quién sería tu causa eficiente? Tus padres, pues, porque ellos te hicieron. ¿Quieres saber cómo te hicieron? No quiero saber, profe. Y genial, eso estaría bien, eso abreviaría muchas explicaciones. Ellos son tu causa eficiente. Pero también tienes una causa final, ¿sí? Y esa causa final sería el objetivo que tiene todo aquello que existe eh, y para lo cual fue hecho. Por ejemplo, la mesa, ¿por qué tiene una materia, una forma y por qué existió una causa eficiente que le dio esa forma a esa materia? Para que pueda funcionar como soporte. El caso de los seres humanos, ¿para qué tus padres te hicieron? ¿Para renegar, para desperdiciar plata o para invertir plata? No, se supone que el ser humano nace, ¿para qué? Así es, su finalidad es la búsqueda racional, ¿sí? Sí, de repente nuestros padres no son aristotélicos y no lo vieron de esta manera, pero de todas maneras, según Aristóteles, es así como funciona. Entonces, volviendo a nuestra presentación, ahí están las 4 causas. Si entiendes las 4 causas, ya entendiste todo Aristóteles, ¿sí? Ya no hay más complicaciones. Ahora, el problema al cual se va a enfrentar nuestro amigo Aristóteles también será. Sí, el problema de nuestro amigo Aristóteles también tendrá que ver con lo que es el ser humano y cómo obtiene su conocimiento.
Si no existen dos mundos, entonces lo que nos va a decir Aristóteles, a diferencia de su maestro Platón, es que el conocimiento no viene pues del mundo de las ideas. Estás equivocado. El conocimiento nace de nuestra sensación, de nuestras sensaciones, de nuestras experiencias, y lo vamos construyendo con nuestro intelecto. Si hay verdades, ¿ah? No es relativista, sí hay verdades, pero tengamos cuidado, estas verdades no vienen del mundo de las ideas, de un recordar, sino las personas pues que nacen sin la posibilidad de tener experiencias, ciertas experiencias, obtendrían el conocimiento normal. No, el conocimiento se construye de los sentidos al intelecto, según nuestro amigo Aristóteles. Y eso tiene que ver también con los grados del ser. En el mundo existen los objetos que son racionales, no racionales, y lo que nos va a decir Aristóteles es porque algunos seres desarrollan ciertas funciones del alma y otros no. Por ejemplo, la función vegetativa del alma la desarrollan las plantas, por ejemplo, y tienen que ver con cumplir funciones básicas como nutrirse, reproducirse y crecer. ¿Bien? Esa es la función vegetativa. Ahora, si vemos a los animales ya tienen algo más. No solamente se nutren, crecen y se reproducen, sino que tienen la capacidad de movilizarse y además de responder o reaccionar a sensaciones de su ambiente, de su entorno. Esto es lo que él llama la función sensitiva del alma. Profe, ¿y el ser humano dónde está? Bueno, el ser humano tiene la función vegetativa, la función sensitiva, pero tiene algo que lo hace especial y único. Esta sería su causa final, la función intelectual. Pensamos, y esta es nuestra diferencia de los demás seres existentes, vivos o no, es una función exclusiva del ser humano que nos hace especiales. Somos el espacio, dice Aristóteles, ¿sí? Donde el ser se puede pensar. Nosotros somos los seres que piensan el ser. Sí, parece medio cíclico y circular, pero así es para Aristóteles. ¿Bien? Chicos, dudas, consultas en este momento por el chat público. Mientras tanto, me van respondiendo lo que... acá les dejo la clave y me van respondiendo por favor la encuesta docente. Dejo la diapositiva para que la descarguen. Ya está habilitado para descargar. Y les hago rápidamente la encuesta. Ya saben, A de qué, de amo al profe, B de estuvo bueno, profe, bien, felicitaciones, palmaditas en el hombro, C de se puede mejorar, profe, hay que meterle un poquito de garra. Después la D de deficiente, profe, y la E de expúlsenlo ahora mismo, es lamentable, estropajo, de todo lo que sea malo con él. Bien. Listo, nos queda un minutito y algo. Depende de ustedes, chicos, es su decisión. Es que la verdad es relativa, chicos. ¿Bien? Los sofistas dirían que no todos vamos a tener una misma opinión, ¿no? Muy bien. Bueno, hubo, afortunadamente nadie me puso de excelente, nadie lo entendió, ¿sí? Bien, chicos, entonces, ya que no hay mayores, ya que no existen mayores dudas, pues ya saben, si les surge alguna duda en el transcurso del tiempo posterior a esta clase, lo pueden hacer llegar al multichat. Eh, Y si tienen dudas conmigo y prefieren resolverlas conmigo, pues las pueden hacer llegar en los minutos que estoy antes de que inicie la clase la próxima semana. Bien. Maricela me dice que se dice que la filosofía te ayuda a conocerte mejor. A veces sí y a veces te confunde más, ¿no? Bueno, Aldair, eres un socrático en todo el sentido de la palabra. Bien, faltan muchas cosas por conocer, chicos, ya de ustedes depende.
Arete significa virtud, Giancarlo, ¿sí? Y más o menos hay una virtud para cada uno de los filósofos que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Diríamos que los sofistas, la virtud sería el arte de escoger lo más útil y convencer a los demás. Para Sócrates, conocerse a sí mismo. Para Platón, la virtud sería estar en lograr la episteme, ¿no? Y para Aristóteles, descubrir la finalidad del ser humano. ¿Bien? Sí, pensar. Básicamente todo es pensar, ¿no? La virtud de todos es pensar, pero lo dicen en términos distintos. Bien, chicos, hasta acá nos quedamos. Buen provecho con su almuerzo. Hoy día que la virtud sea que se zampen toditito su plato de ají de gallina, arroz con pollo, lo que sea, ¿bien? Así que nos vemos, chicos. Cuídense. Un abrazo. Saludos. Próxima semana a la misma hora y por el mismo canal.